Valvulopatías. Empezamos con la estenosis mitral. Y dentro de la estenosis mitral tenemos que tener en cuenta que la etiología más frecuente es la de origen reumático, ¿no? Secundaria a un antecedente de fiebre reumática, donde podemos encontrarla incluso en un 70-95%. Otra de las causas podría ser calcificación del anillo mitral, sobre todo en aterosclerosis, también endocarditis infecciosa y alguna vez de etiología congénita, muy raro. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que otras enfermedades reumáticas también podrían generar algún grado de estenosis mitral, como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Sin embargo, estos también son muy poco frecuentes. El sexo predominante que presenta estenosis mitral va a ser el sexo femenino hasta en un 66%. En adultos tenemos que tener en cuenta y recordar que el área valvular mitral está entre 4 a 6 centímetros cuadrados. Y hablamos de estenosis leve cuando el área está más de 1.5 centímetros cuadrados, obviamente menor a 4, moderada de 1 a 1.5 y severa menos de 1 centímetro cuadrado de área valvular mitral. Ya si hablamos de la fisiopatología, recordar que en un corazón sano, obviamente durante la diástole, al inicio de la diástole, se abre la válvula mitral, eyectando el volumen sanguíneo desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo con una leve diferencia de presiones, no muy significativa, diferente a cuando ocurre en la estenosis mitral y un cierre, ¿no? A este nivel, generando un aumento de la presión por aumento de volumen en la aurícula izquierda. Esto da lugar a que este aumento de la presión en la aurícula izquierda se genere un aumento de la presión pulmonar venosa y capilar de manera retrógrada, ¿no? Y esto se va a ver también evidenciado cuando aumenta mucho la presión hidrostática a nivel de la vasculatura pulmonar, generando trasudado del plasma al intersticio y a los alvéolos pulmonares, que da lugar a disnea y otros síntomas de insuficiencia cardíaca en el paciente que presenta estenosis mitral. Y en casos muy severos, incluso este aumento importante de la presión venosa pulmonar va a generar la apertura de vasos colaterales entre las venas pulmonares y las bronquiales. De esta manera, una vena bronquial, por ejemplo, ingurgitada, se puede romper hacia adentro de un bronquio y generar hemoptisis, que también es otro síntoma que podemos encontrar en los pacientes con estenosis mitral. Ahora, tener en cuenta que el aumento de la presión que inicialmente se generó en presión de la aurícula izquierda va a generar dos tipos de hipertensión pulmonar de manera retrógrada. Una, la pasiva, que es en realidad solo el aumento de la presión secundario a el aumento de la presión de la aurícula izquierda hacia la vasculatura pulmonar, como habíamos dicho, como había dicho, y la reactiva, que en este caso ya sobre todo va a generar una hipertrofia de la capa media y una fibrosis de la íntima en las arteriolas pulmonares. Esto va a dar lugar a un aumento de la presión también del lecho capilar pulmonar que se va a ingurgitar y se va a reducir en ese caso la presión hidrostática capilar para generar un efecto de protección sobre los capilares pulmonares, ¿no? Obviamente esto a la larga lo que genera es un aumento también sobre las cavidades cardíacas derechas, ¿no? Y por eso también esta elevación crónica de la presión del ventrículo derecho va a dar lugar a una hipertrofia, o sea, una hipertrofia del ventrículo derecho y dilatación del mismo, generando por eso datos de insuficiencia cardíaca derecha. La estenosis mitral es una de las valvulopatías, obviamente, que va a darnos tanto datos de insuficiencia cardíaca izquierda como datos de insuficiencia cardíaca derecha, como se mencionaba antes, así la clasificación entre izquierda y derecha, ¿no? Por otro lado, también tener en cuenta que un aumento de la presión, una dilatación importante de la aurícula izquierda va a ser más susceptible que el paciente genere una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, en este caso, también vamos a tener que plantear en este paciente el tema del tratamiento para esto, si es que se origina. ¿Cuáles son las características clínicas en la estenosis mitral? Entonces, había mencionado que por la fisiopatología podemos tener desde disnea,
que es una disnea de esfuerzo asociada muchas veces a taquicardia, que se va a ver sobre todo exacerbada en cuadros como en anemia, cuadros febriles, un embarazo, durante el hipertiroidismo y si es que también genera arritmias. Entonces, se había mencionado en algún punto en semiología que a veces el embarazo en la mujer, al generar una sobrecarga hemodinámica tan importante, va a desencadenar tal vez cuadros, en este caso valvulares o valvulopatías, que no se han desencadenado hasta el momento, ¿no? Por otro lado, la dilatación de las venas pulmonares había mencionado que puede generar disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón y hasta hemoptisis, ¿no? Luego, tener en cuenta que si es que ya llegamos a tener una hipertensión reactiva, hipertensión pulmonar reactiva, entonces tenemos datos de insuficiencia cardíaca derecha. Solo como un recordatorio, ingurgitación yugular, hepatomegalia o hepatoesplenomegalia, ascitis, edema en miembros inferiores y también muy aparte podemos tener el síndrome de Ordner, ¿no? Que es la parálisis del nervio laringio recurrente secundario a una dilatación muy importante de la aurícula izquierda. En algunos textos menciona también asociado a la dilatación por la hipertensión pulmonar retrógrada del tronco de la arteria pulmonar. Entonces, que nos generaría obviamente disfonía sobre todo. También tener en cuenta que si en algún punto el gasto cardíaco ya se ve disminuido, entonces se va a evidenciar fatiga y caquexia también, ¿no? ¿Qué encontramos en la exploración física? A nivel general tenemos que buscar la facies más típica a nivel cardíaco, la facies mitral, que tenemos una cianosis en mejillas o pómulos, en pabellones auriculares y en labios. Ya el examen físico segmentario, a nivel de precordio, encontramos que se puede palpar el choque de la punta del ápex, que podría ser palpable. Tal vez en algún punto un frémito diastólico en ápex también depende obviamente de la intensidad del soplo, que sabemos que el frémito es la sensación palpatoria de un soplo. En la auscultación hay una onomatopeya muy característica que es el rufut tata, ¿no? Entonces, en ese sentido, que corresponde la primera T al primer ruido intenso, que o sea, aumenta la intensidad del primer ruido, que a veces si es una fase tardía lo encontramos normal. El chasquido de apertura típico, luego del segundo ruido y el soplo indecrescendo, que en realidad es un retumbo mesodiastólico, ¿no? De mesodiastólico o a veces mesotelediastólico, que correspondería al RUFO. Luego en los exámenes complementarios, lo que vamos a encontrar es, en una radiografía de tórax podemos encontrar el crecimiento de la aurícula izquierda caracterizado por la presencia de un cuarto arco, ¿no? Que podríamos ver. Aquí en esta radiografía el arco aórtico está aquí, el pulmonar, este sería el cuarto arco que corresponde al crecimiento de la aurícula izquierda. También podemos ver las líneas B de Kerlin que van a generar una cepalización del flujo y obviamente un grado de cardiomegalia también podemos encontrar. Depende si es que ya tenemos datos de sobrecarga o hipertrofia de cavidades derechas, también vamos a encontrar el apex ligeramente elevado y una importante dilatación del arco pulmonar. En el electrocardiograma lo que vamos a encontrar, también tenemos que buscar datos de crecimiento, que es lo primero que va a generar toda la fisiopatología de la estenosis mitral. Crecimiento de la aurícula izquierda, como recuerdan, depende de las derivaciones que veamos. En el plano frontal encontramos en derivación de 2, una P bimodal ancha, de 2 modos, que antes era la llamada P mitral, porque se veía sobre todo en valvulopatías de origen mitral, pero actualmente solo mencionamos bimodal. Y en derivación precordial con una P bifásica, con la segunda porción muy importante negativa, que incluso es más de un cuadrito de ancho, o sea, 0.04 segundos, y un cuadrito, 1 milímetro de profundidad, que nos haría sospechar que hay crecimiento de aurícula izquierda. A la vez, podríamos encontrar datos de hipertrofia de ventrículo derecho, que en este caso no son tan evidentes, e incluso podemos valorar la fibrilación auricular,
que ya obviamente no vamos a poder evidenciar la onda P, pero sí podríamos tener datos indirectos. En el ecocardiograma, una vez que sospechemos que haya una valvulopatía, es obligatorio pedir un ecocardiograma y en este caso lo que vamos a hacer es, se va a hacer una medición exacta una medición del área valvular mitral, por eso podemos clasificar en leve, moderado y severo. Vamos a ver el grado de engrosamiento y calcificación que tenga esa válvula, el crecimiento de las cavidades, por ejemplo aquí la aurícula izquierda, si también hay crecimiento de ventrículo derecho y de aurícula derecha también. Podemos observar trombos, sobre todo si estamos pensando que ese paciente ya ha hecho fibrilación auricular, entonces es importante valorar la presencia de trombos si no ha estado anticoagulado el momento que acude con nosotros. Y ahí, como les decía, entonces podemos volver a clasificar el tema de el grado de estenosis, leve, moderado o severo. ¿Cuál sería el tratamiento? En realidad, tenemos varios pilares de tratamiento. Por un lado, hay que hacer una restricción de sal y tratamiento diurético porque hemos dicho que puede hacer insuficiencia cardíaca con congestión venosa sistémica y congestión venosa pulmonar. Entonces nos va a ayudar bastante el tratamiento. Va a mejorar además obviamente los síntomas en general, sobre todo la disnea, que es el síntoma más predominante en este tipo de pacientes. Podemos hacer prevención secundaria de fiebre reumática, que esto ya debería ser de por vida, con penicilina benzatínica intramuscular, puede ser 2.400.000 unidades internacionales que tendrían que aplicarse de manera mensual, les decía de por vida, en paciente que ya tiene compromiso valvular por fiebre reumática. Luego la prevención del embolismo, porque hemos dicho que es muy frecuente que generen fibrilación auricular por la aurícula izquierda tan dilatada. Entonces, ya en estos pacientes que tienen valvulopatía o que las válvulas sean la causa de esta fibrilación auricular, tenemos que anticoagular, eso nos dicen las guías, ¿no? Si bien actualmente incluso ya está en duda si van a servir los nuevos anticoagulantes, rivaroxaban, apixaban, van a servir para pacientes valvulares, ahí en ese término alguna vez lo van a escuchar. Todavía estamos usando la warfarina como un antagonista de la vitamina K, que es bastante útil en pacientes valvulares, ¿no? Entonces, sí hay que hacer la anticoagulación para evitar la embolia, los trombos, y también tenemos que ver si es que está con fibrilación auricular, ver la posibilidad de usar un arrítmico para controlar la frecuencia. Si bien algunas veces se plantea, depende de la dilatación de la aurícula izquierda y pensando en que va a haber un recambio valvular, se plantea a veces una reversión al ritmo normal, que puede ser con cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica, y ver si tolera el paciente un ritmo sinusal. No en todos los casos hay esta reversión, entonces por lo mismo a veces se mantiene con una fibrilación auricular permanente y esto sí ya requiere igual tratamiento tanto para controlar la frecuencia como para evitar tromboembolismo, o mejor dicho embolia, por ejemplo un ictus, entonces requerimos anticoagulación, ¿no? El tratamiento definitivo sería el tratamiento quirúrgico, que hay de dos maneras, que sería la valvuloplastía percutánea con valor y por otro lado el reemplazo valvular, ¿no? Es que también se plantea el reemplazo valvular cuando tenemos la idea de que también las cavidades derechas están dilatadas, hay un grado de insuficiencia tricuspidio asociado que nos va a generar también de manera secundaria por la dilatación de las cavidades derechas y en este caso incluso también se puede hacer una pequeña rafia sobre la válvula tricuspidia, ¿no? Entonces en ese caso habría que ver la opción que tiene el paciente. ¿Qué tenemos con insuficiencia mitral? Bueno, la causa más frecuente pues son bastantes, ¿no? En este caso, depende de la clasificación que usemos, podemos ver a qué nivel tiene la afección para generar la insuficiencia mitral.
¿no? Que obviamente habla de una regurgitación del volumen del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda por esta válvula insuficiente, ¿no? Que no cierra adecuadamente. Puede ser una alteración a nivel del anillo mitral por calcificación, esto casi similar a aterosclerosis. Puede ser por alguna alteración en las valvas, que tienen como orígenes degeneración mixomatosa, enfermedad reumática, menos frecuente que la estenosis, endocarditis también y miocardiopatía hipertrófica. Luego una alteración de las cuerdas tendinosas, ya sea rotura, incluso de manera idiopática o secundaria, y por endocarditis, que también puede localizarse a nivel de las cuerdas tendinosas. Luego, a nivel de los músculos papilares, por una disminución o rotura de estos, por ejemplo, posterior a un IAM, que se podría presentar y generar rotura. Y cuando el ventrículo izquierdo esté dilatado, ¿no? Por ejemplo, en una miocardiopatía dilatada. Entonces ya ahí vamos a encontrar insuficiencia mitral. ¿Qué tenemos con la fisiopatología? En este caso podemos encontrar una insuficiencia mitral aguda y una insuficiencia mitral crónica. En la aguda, lo que pasa es que hay una sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda muy, muy abrupta. Esta aurícula en realidad era de tamaño normal y este aumento abrupto va a generar, sí, un aumento de la presión, directamente nos va a dar datos de disnea por presión, por aumento de la presión venosa pulmonar, que esta va a ser alta, que incluso, depende cuán alta es, nos puede generar un edema agudo de pulmón. Obviamente, algo que va a tratar de compensar es la ley de Frank Starling, que aumenta, obviamente, el, el volumen latido y va a tratar de aumentar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ya cuando hablamos de una insuficiencia mitral crónica, tenemos que, en este sentido, sí vamos a encontrar la aurícula izquierda dilatada. Y ahí podemos ver que a veces el gasto cardíaco se ve, anterógrado sobre todo, se ve reducido, generando en el paciente debilidad y fatiga. En este paciente que ya tiene la aurícula izquierda, similar al de la estenosis, muy frecuente que se encuentre ya con fibrilación auricular. Algo importante también es que ya en la diástole, la sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo va a generar dilatación y también se puede generar hipertrofia concéntrica, eh, que también va a dar lugar, obviamente, a una dilatación del anillo mayor y mayor insuficiencia mitral. ¿Qué encontramos en la exploración física? A la auscultación, que va a ser lo más relevante, en la insuficiencia mitral encontramos un soplo holosistólico apical irradiado a axila. El primer ruido puede estar o normal o disminuido, el segundo ruido normal o aumentado, puede ver la presencia de un tercer ruido y datos de congestión pulmonar, sobre todo en la fase aguda, como ya hemos mencionado. Los exámenes complementarios que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico va a ser la radiografía, el electro y la ecocardiografía. En la radiografía, muy similar a la estenosis, encontramos dilatación de la aurícula izquierda, pero en este caso incluso podemos encontrar dilatación del ventrículo izquierdo, si es de manera crónica, ¿no? En la parte aguda, habíamos dicho que el edema agudo de pulmón, ¿no? Que podemos encontrar a nivel pulmonar. En el electrocardiograma, obviamente si es insuficiencia mitral crónica, vamos a encontrar crecimiento de la aurícula izquierda e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en la ecocardiografía tenemos que buscar las lesiones, buscar a qué nivel, de los que hemos mencionado, si es a nivel de anillo, valvas, cuerdas tendinosas, músculos papilares o el ventrículo es el que está dilatado nada más, que haya generado la insuficiencia mitral. Y como se ve en en este esquemita, por ejemplo, tendríamos que ver un flujo unidireccional con un solo color al Doppler desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, pero hay una mezcla de colores porque hay una regurgitación desde el ventrículo a la aurícula por esta insuficiencia, por las valvas insuficientes. Aquí, por ejemplo, se ven algo calcificadas. ¿Cuál sería el tratamiento? Para la insuficiencia mitral aguda, teniendo en cuenta que incluso podemos hablar de rotura de cuerdas tendinosas o músculos papilares, el tratamiento debería guiarse a que sea quirúrgico. Y ya cuando hablamos de la insuficiencia mitral crónica, la idea sería reparar esa insuficiencia o incluso un reemplazo valvular también similar a la estenosis.
mitral. También tener en cuenta que si este paciente no va a poder, o hasta que se haga el reemplazo o no pueda realizarse el mismo, tenemos que usar los diuréticos por la congestión venosa pulmonar que va a generar, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueantes y antagonistas de la aldosterona, porque mucho que también puede disminuir al tener una hipertrofia excéntrica, perdón, del ventrículo izquierdo, puede dar lugar a una reducción de la fracción de eyección, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos que tratar al paciente como una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida y podemos incrementarlos desde IECAS, beta bloqueantes o antagonistas de la aldosterona. Ya si hablamos de la estenosis aórtica, entrando ya en valvulopatía aórtica, tenemos que esta patología es bastante frecuente en otros países, sobre todo de tipo degenerativo, ¿no? Si bien una causa puede ser congénita también o reumática, como que en segundo lugar luego de la afección mitral, tenemos que en otros países, les decía, más frecuente degenerativo, ¿no? Es una enfermedad en realidad progresiva que depende de una válvula anormal cuando sobre todo hay válvula aorta bicúspide, esto en el caso de la aterosclerosis, que puede ser, se divide en valvular, subvalvular y supravalvular. Valvular siempre relacionado a aterosclerosis sobre todo, ¿no? Y en este caso, cuando queremos medir el área valvular aórtico, podemos clasificarla en grados con que sea leve, más de 1.5 centímetros cuadrados, moderada de 1.5 a 1, o sea, yendo de manera progresiva, y moderadamente grave, que es un acápite que también se ha incorporado, de 1 a 0.8, y si es menos de 0.8 de área valvular aórtico, tenemos que es una insuficiencia valvular aórtica grave o severa, ¿no? Además, obviamente, nosotros en cardiología nos basamos obviamente en la velocidad de pico, en el gradiente máximo, para decir que, por ejemplo, es grave cuando el gradiente está más de 40 milímetros de mercurio y la velocidad de pico más de 4 metros por segundo. Ya en la fisiopatología de la estenosis aórtica tenemos que, por un lado, el flujo sanguíneo que a través de la válvula aórtica ya no va a poder pasar hacia la aorta durante la sístole, va a generar un aumento de la presión del ventrículo izquierdo. También podemos encontrar a este nivel hipertrofia, pero en este caso podemos encontrar hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia va a generar también un aumento de la presión diastólica, por lo que también se va a hipertrofiar o dilatar la aurícula izquierda. Por otro lado, va a generarse un desequilibrio en el aporte y demanda con un aumento de la perfusión sanguínea que va a aumentar el estrés parietal y disminuye la perfusión o la presión de perfusión coronaria. Esto es lo que va a generar angina. Luego tenemos que si progresa puede darnos un gasto cardíaco inadecuado, que durante el ejercicio va a generar vasodilatación y disminución de la presión de perfusión cerebral durante el ejercicio, lo que va a dar síncope. Y un aumento de la presión de la aurícula izquierda que a su vez aumenta la presión de venas pulmonares, congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca también derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos encontrar desde la fisiopatología todos esos síntomas. Entonces, en la clínica, ¿qué es lo que vemos? Es que hay estudios que nos han evidenciado que hay una prevalencia y una mortalidad a los 5 años, más del 50%, si es que presenta angina. Hasta los 3 años, más del 50% si es que presenta síncope, y si ya hay datos de insuficiencia cardíaca, incluso a los 2 años una mortalidad mayor al 50%. Estos pacientes también están muy relacionados a que pueden hacer muerte súbita, ¿no? Entonces, eso es importante porque habíamos dicho, hay un importante
desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno miocárdico. Entonces, que también puede ser por la presión diastólica elevada en el ventrículo izquierdo y que va a reducir el gradiente de la presión de la perfusión coronaria que se va a encontrar entre la aorta y el miocardio, ¿no? Entonces, eso. Luego, a la exploración física, tenemos que a la auscultación lo que buscamos es un soplo sistólico eyectivo severo irradiado a vasos del cuello. Obviamente podemos buscarlo en foco aórtico. Podemos encontrar un cuarto ruido en estos pacientes. A la palpación podríamos encontrar un pulso periférico parvus y tardus, trill en los vasos del cuello y un choque apexiano intenso. Los exámenes complementarios que nos van a ayudar va a ser la radiografía, que también podemos encontrarla desde que tenga una silueta cardíaca normal hasta que haya un botón aórtico prominente, un cuarto arco en el borde izquierdo por un crecimiento de la aurícula izquierda, como habíamos mencionado. En el electrocardiograma, entonces, también un crecimiento de la aurícula izquierda o hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en la ecocardiografía buscamos desde el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, porque hemos dicho que va a generar hipertrofia, el área valvular con su gradiente y si ya hay datos de disfunción sistólica y diastólica de ese ventrículo izquierdo. Ya si entramos en tratamiento tenemos, por un lado, el tratamiento médico. El tratamiento médico se va a basar en control de la hipertensión arterial, si es que hubiera. Se habló antes, o se manejaba el tema de las estatinas, de usar las estatinas, ya que la primera causa, habíamos dicho que a nivel mundial es la esclerosis, o la causa degenerativa. Entonces se hablaba de que las estatinas podrían reducir esta posibilidad de avance de la insuficiencia aórtica, pero aún está en duda, no está al 100% indicado. Luego podemos hacer un reemplazo valvular aórtico, sobre todo en estenosis grave con síntomas de disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Y la sobrevivencia va a aumentar a los 10 años hasta un 60%, entonces sí valdría la pena pensar en eso. También tenemos lo último, que es el implante percutáneo de la válvula aórtica, que es el TAVI, que uno de los criterios para este implante va a ser el hecho de que no haya comorbilidades, ¿no?, en ese paciente con insuficiencia, con estenosis aórtica. Ya si entramos a insuficiencia aórtica, tenemos que ver que hay causas primarias que también se puede relacionar a una válvula aórtica bicúspide o bivalva en pacientes que tengan endocarditis infecciosa, en cardiopatía reumática también. Cuando encontramos enfermedades de la raíz aórtica, por ejemplo, que se dilate la aorta de manera degenerativa, por aneurismas o disección de la aorta. Y ya en este caso, la fisiopatología nos habla de dos maneras también. Una insuficiencia aórtica aguda, donde el ventrículo izquierdo va a tener un tamaño normal y la presión diastólica del ventrículo izquierdo aumenta, aumentando también obviamente la presión de la aurícula izquierda, aumenta la circulación pulmonar, o la presión de la circulación pulmonar y genera disnea y edema pulmonar. La insuficiencia aórtica crónica lo que nos va a generar es hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, una disminución en este caso de la presión diastólica de la aorta y una presión de pulso alta con disminución de la perfusión arterial coronaria también, ¿no? Entonces, ya en el examen físico tendríamos que buscar, por un lado, tener en cuenta que en nuestra anamnesis hablemos, bueno, esto sería entonces la historia clínica, ¿no? La anamnesis, disnea de esfuerzo, fatiga, dolor precordial, palpitaciones podemos encontrar. Ya el examen físico como tal podemos encontrar la auscultación, un soplo protodiastólico en foco aórtico, sobre todo incrementado en la expiración, soplo de Austin Flint, que es un retumbo mesodiastólico de tono bajo en apex, un tercer ruido. Luego a la palpación podemos encontrar el pulso Bisferiens, que es obviamente un pulso de pico doble, el pulso de Corrigan, que tiene un rápido ascenso y un colapso en las carotidias.
El signo de Hill, que es en realidad la diferencia de la presión de la arteria braquial y la arteria poplitea, más de 20 milímetros de mercurio. El signo de King, que nos habla de la pulsación en los lechos, aquí están los lechos unguiales, cuando hacemos una presión, entonces podemos ver los pulsos. El signo de Muller, que es la pulsación sistólica de la úvula. El signo de Becker, que es en realidad la, la pulsación de los vasos retinianos, y también el signo de Muset, que van a ver como un balanceo de la cabeza, que sobre todo se presenta en reposo, ¿no? En los pacientes con insuficiencia aórtica. Los signos periféricos de los pacientes con insuficiencia aórtica son mucho más relevantes. Habría que buscar más de uno cuando encontramos o sospechamos insuficiencia aórtica, ¿no? Luego tenemos que realizar los exámenes complementarios. En la radiografía, una cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo, porque hemos dicho que puede haber hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Congestión vascular, en el electrocardiograma, datos de hipertrofia ventricular izquierda, datos de sobrecarga sistólica caracterizados en el ST de derivaciones izquierdas, ST o ondas T, perdón, negativas, asimétricas en derivaciones izquierdas de 1 a BL, B5, B6, que nos van a indicar la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. En la ecocardiografía podemos ver la severidad de la insuficiencia aórtica e incluso, depende qué lugar está afectado, podemos ver la causa, ¿no? El tratamiento de la insuficiencia aórtica crónica, asintomática con una FEBI normal, es solo vigilancia. Si ya es una insuficiencia aórtica grave, asintomática, se habla de los vasodilatadores, sobre todo los antagonistas del canales de calcio y los IECAS. Si es sintomática, porque ambos eran asintomáticos, si es sintomática, o si no, si es grave, asintomática, pero con la fracción de eyección reducida, tenemos que plantear la corrección quirúrgica. Y esto tener en cuenta que luego del primer episodio de angina en este paciente, la mortalidad a los 4 años igual llega a ser más del 50%. A los 2 años, luego del inicio de síntomas cardíacos, de insuficiencia cardíaca, la mortalidad es más del 50% también. Y ya entrando en valvulopatía tricuspidia, tenemos que la estenosis, por un lado, es rara. Si en algún caso podemos llegar a encontrar estenosis en fiebre reumática, ya en el examen físico lo que buscamos en el cuello, ingurgitación, podemos encontrar la onda A, que va a ser más alta, a la auscultación, un chasquido de apertura, un precordio, y un soplo diastólico en el área pulmonar, ¿no? Luego podemos encontrar datos de insuficiencia cardíaca, lo que antes se llamaba derecha, por congestión venosa pulmonar, que son la distensión abdominal, hepatomegalia, hepatoesplenomegalia y edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular. El tratamiento sería la dilatación percutánea con balón o si no, una corrección quirúrgica, ¿no? Con valvuloplastía o también reemplazo valvular, que podrían llegar a ser necesarias. La insuficiencia tricuspidia es mucho más frecuente porque la mayoría de las veces es de origen funcional, ¿no? Es decir, lo que habíamos mencionado que durante la estenosis mitral, por aumento de la presión pulmonar de manera retrógrada, hipertensión pulmonar retrógrada, en la manera reactiva va a generar ya sobrecarga de las cavidades derechas. Entonces, esa dilatación de las cavidades derechas va a generar un aumento del anillo tricuspidio y ya puede haber unas valvas insuficientes y porque no coapten, ¿no? Entonces, a eso se denomina funcional, que también puede ser por otras causas. Es decir, las valvas, el aparato valvular tricuspidio va a ser normal. Pero algo que sí es un poco frecuente, pero podemos encontrar como otra causa, es que haya un síndrome carcinoide también, ¿no? Por ejemplo, un tumor neuroendocrino, a veces del intestino delgado, el apéndice o metástasis hepáticas que van a generar, que podrían generar insuficiencia tricuspidea también. Podemos buscar ondas B en la vena yugular,
A nivel de precordio, auscultamos un soplo sistólico, sobre todo en el borde inferior del paraesternal izquierdo, y que se va a exacerbar con la inspiración, que es la maniobra de Rivero Carvalho, ¿no? Luego en la ecocardiografía, más que buscar, por un lado buscamos si es que realmente las valvas no están enfermas, que no es lo más frecuente, pero sino también la idea es cuantificar el grado de insuficiencia que nos da un parámetro de la hipertensión pulmonar sistólica, ¿no? Por este grado de insuficiencia, entonces que hay que valorar obviamente con el crecimiento de la aurícula derecha, con la vena cava inferior, pero ya nos va a ayudar a generar el gradiente necesario para valorar el grado de hipertensión pulmonar. Luego tenemos que el tratamiento en estos casos va a ser diurético, sobre todo porque, a eso me olvidaba, dentro de los síntomas va a generar obviamente los síntomas de congestión venosa sistémica, ingurgitación yugular, hepatosplenomegalia, ascitis, edema en miembros inferiores, entonces para eso nos va a servir el diurético. Y en algunos casos, sobre todo en los casos graves, es donde se plantea hacer la corrección o reparación quirúrgica, ¿no? Entonces, en esos casos sí valdría la pena plantear. Luego tenemos la valvulopatía pulmonar, que esto es un poquito más corto, porque la estenosis es muy rara, estenosis de la pulmonar. Sobre todo se habla de si hay malformación congénita y en algunos casos también síndrome carcinoide. Buscamos un soplo sistólico increscendo, decrescendo, irradiado a cuello izquierdo en este caso por la estenosis, ¿no? El tratamiento se haría con una valvuloplastía con balón, sobre todo si el gradiente es moderado o el paciente es un grave sintomático, con un gradiente de 40 a 80 o mayor a 80 respectivamente. Y en casos de insuficiencia pulmonar, bueno, sobre todo cuando hay hipertensión pulmonar grave, va a ser de manera secundaria, por eso lo encontramos en el complejo de Chávez, de hipertensión pulmonar por la dilatación de la arteria pulmonar. O sea, se va a dilatar la arteria pulmonar generando un grado de insuficiencia en la válvula pulmonar. Aquí encontramos un soplo indecrescendo con tono alto, ¿no? Entonces, igual, en el borde external izquierdo. Sobre todo hay que tratar de diferenciar con la insuficiencia aórtica que nos tiene que ayudar sí o sí igual la ecocardiografía. Gracias por su atención.